Buenos días, estaremos estudiando el día de hoy, analizando este versículo de Mateo 1:21 con bajo el tema general que es Jesús, el nombre que es sobre todo nombre. Primeramente mencionar que lo que comentábamos el día de ayer, que no tenemos que ver estos nombres desde el punto de vista espiritual, no podemos verlo como nombres gramaticales. Porque incluso este nombre Jesús pues está en español, pero el nombre Jesús, del cual proviene esta palabra gramatical, no es literalmente Jesús, sino Yeshua, ¿verdad? Entonces, ni siquiera es la palabra gramatical, en realidad pues es el fondo, es el significado, es el valor espiritual que tiene. Como veíamos el día de ayer acerca de el nombre de Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Eso es lo que veíamos el día de ayer acerca del nombre de Emmanuel. En ese versículo de Mateo 1:21 se nos revela que la visitación de Dios tiene un propósito. O sea, Jesús como que viene siendo una consecuencia del nombre de Emmanuel. Por eso nosotros vemos que en el libro de Isaías, el profeta dijo que su nombre iba a ser llamado Emmanuel, y en el Nuevo Testamento el ángel dice que llamara su nombre Jesús, porque es parte de un plan. Estos nombres son parte de un plan de parte del Señor. Estos nombres conllevan en sí mismos, dentro de ese nombre, un código genético que muestran el plan, el propósito, la estrategia de Dios para la humanidad. Pero primero tiene que haber una visitación de parte de Dios para que pueda producir una salvación. Y tenemos que ver desde este punto de vista los nombres, porque eh, el Señor quiere que entendamos y que nos apropiemos de los nombres del Señor. Sin embargo, los nombres, no hay un nombre que describa la totalidad de Dios. No, yo creo que no existe un nombre con el cual pudiéramos designar a Dios. Cuando Moisés le preguntó al Señor por su nombre y le dijo, el pueblo me va a preguntar qué nombre les voy a dar acerca de ti. El Señor le dijo, yo soy el que soy, simplemente. Yo soy el que soy. El que siempre ha existido, el que siempre existirá, que no tiene principio ni fin. Entonces, nosotros cuando vemos estos nombres, Emmanuel, Jesús, Jehová de los ejércitos, Jehová Jireh, Jehová Nisi, son características de la esencia de Dios, del carácter de Dios, de las cosas que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Y en este caso, este nombre de Jesús dice que es el nombre que es sobre todo nombre. Yo creo que es el nombre más importante para nosotros, porque podemos reconocer todos los demás nombres y podemos entender la esencia de esos nombres, conocer acerca del Señor, porque cada uno de esos nombres nos da un conocimiento, nos da un dato de lo que es el Señor para nuestras vidas. Pero ¿de qué serviría todo eso si al final fuéramos condenados a causa de nuestro pecado? Si al final nos fuéramos al lago de fuego, al infierno. Y yo creo que para nosotros, desde el valor que nos conviene, que necesitamos, es el nombre de Jesús, porque el nombre de Jesús significa salvación. Por eso este versículo dice, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y esa consecuencia de Emmanuel, que Dios con nosotros, que Dios nos visita, tiene este propósito, darnos una salvación. Y
Por eso tenemos que apropiarnos de este nombre de Jesús para cumplir el plan de Dios. Y parte del proceso y parte del plan de Dios para nuestra vida es que nosotros vengamos a Él. Si Él nos ha visitado, tenemos que aprovechar la oportunidad de que nosotros podemos acercarnos a Él a través de nuestro Señor Jesucristo. El punto de encuentro es nuestro Señor Jesucristo. El punto de encuentro es la cruz del Calvario que sufrió nuestro Señor Jesucristo. Entonces veamos este pasaje de Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Romanos 3:23 dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Todos los hombres hemos pecado. Dice la palabra que no hay hombre que no peque. Y que al ser descendientes de Adán, por cuanto te traemos también una genética pecaminosa, una parte de nuestro ser. O sea que la carne nos lleva, siempre nos inclina hacia el mal, hacia el pecado. En fin, dice la palabra que no hay justo ni aun uno y que no hay hombre que no peque. Entonces, si Dios nos dejara con ese pecado, nos dejaría con la condenación, porque la paga del pecado es muerte. Sin embargo, el Señor nos ha visitado porque nos quiere dar una salvación. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Es el propósito de la visitación de Dios. Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El Dios, a través del nombre de Manuel, que nos describe que Dios nos visitó. Dios lo hizo a través de su Hijo. Porque Dios, en el cuerpo humano de Jesús, ahí estaba Él operando, ahí estaba Él dándonos salvación. Él estaba cumpliendo la ley, estaba viviendo en total santidad. En Él no hubo nunca pecado. Por lo tanto, en Él podemos encontrar esa justificación, esa salvación que el Señor nos ofrece a través de su Hijo. El Señor no quiere la condenación del pecador, como lo vimos la semana pasada. El Señor quiere que el impío se vuelva de su mal camino y que viva. Entonces, es el propósito por el cual Dios envía a su Hijo, y Dios nos visitó a través de su Hijo, darnos una salvación de nuestros pecados. Lucas 19:10 nos describe cuál fue el propósito principal por el cual vino nuestro Señor. El Señor no vino a hacer riquezas, el Señor no vino a tener fama, el Señor todas esas cosas no eran importantes en la mente de nuestro Señor cuando Él nos visitó, sino el propósito principal que describe Lucas 19:10 es buscar y salvar lo que se había perdido. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor vino a buscar y a salvar. El Señor ya nos ha encontrado, a ti y a mí. Y a través de este pasaje, a través de que tenemos este contacto con las Escrituras, a través de que incluso estamos en un grupo como este, ¿verdad? Donde se enseña la palabra de Dios, significa que Dios te ha visitado, que Dios te ha encontrado a cada uno de nosotros, pero falta algo, que el Señor nos quiere salvar. Sin embargo, esa salvación no se da en automático, simplemente por la visitación de Dios. Es necesario que nosotros le creamos, es necesario que nosotros le busquemos, es necesario que nosotros creamos en su plan de salvación a través del nombre de Jesús, a través de la cruz del Calvario, y así recuperar
una relación y una comunión perfecta con nuestro Dios. Dice 2 Corintios 5:19 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Dios estaba en Cristo. Dios estaba en Cristo en el cuerpo humano llamado Jesús. Y que a través del nombre Jesús estaba revelando el propósito de la visitación de Dios. Ahí estaba reconciliándonos con Él. Parte de la salvación es la reconciliación. Dice, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra y la reconciliación. Ahora veamos esa secuencia tan maravillosa. Cómo Dios nos quiere usar como un instrumento para continuar el plan de salvación aquí en la tierra. Primeramente, el primer paso que dio fue nuestro Dios, de preparar un cuerpo llamado Jesús, de que naciera a través de un vaso virginal, de un vaso de una mujer llamada María. Vino el Hijo y nació un niño para traernos esa salvación. Ahora, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. El Señor ya ha regresado a la gloria del Padre. Ahora, quien ahora está haciendo la obra es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo en cada uno de los ministros alrededor de la tierra que predicamos la palabra, que exhortamos a los hombres a proceder a un arrepentimiento, a regresar a una comunión con nuestro Dios. Él está a través del ministerio de la reconciliación que opera en los ministros del Señor. Dios está invitando al mundo a ser reconciliados, para ser salvados, para revelar el nombre de Jesús en sus vidas y que ese nombre de Jesús cumpla su propósito en sus vidas, que es la salvación, así como ha sucedido en muchos de nosotros. Amén.